curiosos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una cápsula más. Bueno, les traemos una segunda parte sobre qué es el coronavirus y para ello tenemos como invitado a Rodrigo Jacome. Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos esta vez. Hola, mucho gusto. Rodrigo es médico por parte de la Universidad Panamericana y doctor en ciencias por parte de la Universidad Autónoma de México. Su campo de especialidad es la evolución de los virus de RNA. Qué bueno que nos acompañas. Cuéntanos un poco más. Algo bien importante que nos están preguntando los curiosos es, ¿qué es una epidemia y qué es una pandemia? Que en realidad lo que estamos teniendo a nivel mundial es una pandemia con lo del COVID-19. Sí, epidemia se refiere a cuando tenemos una enfermedad que está causando muchos casos en una localidad determinada o en un par de países. Pandemia se refiere a esta misma enfermedad, pero expandida en varios lugares del mundo y con un mucho mayor número de casos. Y no hay un control necesariamente de la transmisión. Una cosa bien importante también que han estado confundiendo algunas personas es a los virus, o sea, sabemos que el COVID-19, la enfermedad del COVID, es causada por un virus, pero muchas personas creen que también se involucran a bacterias. ¿Cuál es la diferencia entre un virus y una bacteria? Bueno, una bacteria es un ser vivo, es una célula que tiene diferentes organelas, tiene un material genético propio y un virus no tiene vida, no es un ser vivo, es el material genético rodeado por una cápside de proteínas que lo protege y puede estar envuelto por una capa de lípidos que lo rodea. Pero no están vivos. Entonces, los antibióticos que utilizamos normalmente para luchar contra las bacterias, en este caso no nos sirven porque no tienen las mismas características y no tiene nada que ver una bacteria con un virus. Muy bien. ¿Cuál es el mecanismo de infección y cómo afecta a los humanos todo esto del COVID-19? Bueno, el virus se transmite principalmente por gotas que están en el aire, por las partículas virales que salen de la persona cuando tose, cuando hablamos, incluso cuando estamos cerca uno del otro. Y algo que es importante es, el virus llega a la vía respiratoria y eso se introduce por la nariz, por la boca, por los ojos y de ahí migra hacia los pulmones. Entonces, es importante las medidas de prevención porque eso va a evitar que el virus esté en contacto con nuestras mucosas, que son las células que se infectan, y eso va a evitar que desarrollemos la enfermedad. ¿Por qué las personas de la tercera edad son las más vulnerables? De hecho, sabemos que el primer caso registrado de muerte en México fue de una persona que sufría de diabetes. ¿Y por qué la afectó más a ella, por ejemplo, que a su esposa, que también fue detectada con esta enfermedad? Bueno, se ha visto a partir de los casos que ha habido en el mundo que las personas más vulnerables son aquellas mayores de 60 años y conforme va subiendo la edad son más vulnerables a sufrirla. Esto puede tener que ver con que tienen un sistema inmune un poco más débil o son más frágiles en el sentido de que son más viejas, siendo políticamente correctos. Y las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, enfermedades del corazón o enfermedades autoinmunes, son aquellas que tienen una mayor debilidad porque su sistema inmune está un poco más débil que el resto de las personas. Entonces, es más fácil que el virus empiece le gane a las defensas del cuerpo cuando tenemos las defensas bajas o ya nuestro sistema inmune no está al 100%, como podría ser en el caso de los adultos mayores. ¿Por qué se recomienda hacer la cuarentena? Por ejemplo, primero tener una distancia, después las personas jóvenes que viven con sus papás, que ya son adultos mayores, ¿por qué se recomienda que no estén de aquí para allá? ¿Y cómo sería la transmisión de los hijos que a lo mejor salieron y se encontraron con un amigo que venía de algún lugar o mientras en la calle pudo haber adquirido, tal vez no le haga daño el COVID-19, pero llegando a casa puede afectar a sus papás? Bueno, sabemos a partir de la experiencia de estos últimos meses que el coronavirus puede estar en una persona sana y esta persona lo va a transmitir, va a ser portador asintomático, es decir, no va a tener síntomas, no va a tener neumonía, pero eso no quiere decir que no lleve el virus. El virus llega a la casa, yo abro la puerta,
tengo el virus en la mano, abro la puerta y la siguiente persona que llegue, por ejemplo mi papá, va a tocar la manija de la puerta y obviamente en algún momento se va a tocar la cara y se va a infectar. Entonces, por eso es muy importante estar en cuarentena, para evitar que el virus se esté propagando entre la población de forma indiscriminada. Y otra cosa que es importante tomar en cuenta es que el virus se tarda alrededor de 5 a 15 días en desarrollar la enfermedad. Entonces, no quiere decir que yo no tenga síntomas con que no lleve el virus. Yo puedo tener el virus y en 5, 10, 15 días puedo todavía desarrollar la enfermedad y en este tiempo seguir contagiando a la gente con la que esté en contacto. ¿Cuáles son los síntomas que tendría que tener una persona si tiene COVID-19? Bueno, los principales síntomas son la fiebre, el dolor de cabeza, la tos seca y la dificultad para respirar, en casos más graves, obviamente. El 80% de los pacientes van a tener una enfermedad muy leve, autocontrolada, que no va a presentar mayor síntoma. Un 20% de la población va a tener una enfermedad más grave, que puede llegar a ser una neumonía, y de esto solo el 5%, bueno, menos del 5% tendrán una complicación mucho más grave que requiera de terapia intensiva o que lleve a la muerte. Una de las preguntas que ha tenido mucha gente es, ¿existe la vacuna contra el COVID-19? No, todavía no tenemos una vacuna. Es claro que hay muchos grupos en el mundo que están trabajando para desarrollarla, pero bueno, una cosa es tener una vacuna que pudiera funcionar para prevenir la enfermedad y otra cosa es que esté disponible para el público y que se haya probado, sobre todo, que es segura y eficaz en la población general. Entonces, se ha manejado mucho en los medios que hay una vacuna disponible en China o en Estados Unidos, pero bueno, hay que tener en cuenta que son pruebas preliminares, que se está haciendo en población sana y después tendremos que ver cómo se comporta la población en general frente a la vacuna. Entonces, se habla de alrededor de un año, cuando menos, para que tengamos una vacuna disponible para el público. Y ya para finalizar un poco, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, mencionamos ahorita lo de la vacuna y hacer la prueba que diga que tienes COVID-19? Mucha gente dice que ¿por qué no se le hace pruebas a todo mundo para detectar y entonces jalarte? O sea, si tú tienes COVID-19, vamos a hacerte a ti la prueba y a mí, aunque no lo tenga, hay que hacernos la prueba y a toda la población mexicana hay que hacerle la prueba de COVID-19. ¿Qué implicaciones tiene hacer una prueba de este tipo? Bueno, la prueba del COVID-19 no es trivial. Hay que tomar una muestra de la faringe o de la nariz de la persona que está probablemente infectada y se tiene que hacer una prueba que se llama PCR. No es una prueba que se pueda hacer en cualquier laboratorio. Necesitas una infraestructura especial con ciertos reactivos especiales para poder llevar a cabo esta prueba en el laboratorio. Entonces, no es como, no se puede hacer en un laboratorio de la calle, sino que necesitas tener ciertas herramientas, también cierta infraestructura para poderse llevar a cabo y que tener resultados confiables. Entonces, no podemos simplemente hacer pruebas a toda la población porque también requiere una inversión importante para los reactivos y la maquinaria que se necesita. ¿Por qué se recomienda que se laven las manos con agua y con jabón? Con esta pregunta terminaría. Bueno, el virus, como les comentaba hace rato, tiene una envoltura de, digamos, de grasa que lo protege. Entonces, el jabón, así como cuando lavamos los trastes utilizamos arrancagrasa, el virus, las moléculas del virus se rompen con el jabón, con las moléculas de jabón. Entonces, si nosotros nos lavamos las manos con cualquier jabón que tengamos disponible en casa, esto ayuda a destruir las partículas infecciosas del virus y con el agua las echamos al grifo. Bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Un placer tenerte aquí. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo, pero igual que a Pepe la vez pasada, te invito a que cuando pase todo esto nos puedas venir nuevamente a explicar un poquito después de la pandemia, después del COVID-19, que platiquemos un poco más sobre qué pasó, qué hay cosas buenas y qué cosas malas. Los invitamos a ver el video pasado con José Campillo y también a que revisen fuentes fidedignas, la conferencia que hacen todos los días a las 7 de la noche la Secretaría de Salud. Recuerden que la curiosidad no mató al gato.